Siguiendo con la segunda parte del metabolismo de la hemoglobina, pues vamos a ver, realmente no nos queda tanto, espero, del metabolismo, pero bueno, nos habíamos quedado en cómo la oxigenación cambia alostéricamente o se considera que es un mecanismo alostérico para los cambios conformacionales que sufre la hemoglobina. Entonces, ahora vamos a empezar con cómo la hemoglobina ayuda al transporte de CO2, de dióxido de carbono. Entonces, por cada molécula de O2 que se consume, pues se va a producir análogamente una molécula de CO2. Entonces, pues sí, si nos damos cuenta, pues solo se le añade un carbono. Los eritrocitos son los encargados de absorber y transportar esto. Entonces, vemos que esto pues también es parte del equilibrio ácido-base, ya que tenemos dos contribuyentes a este proceso, a estos procesos, porque básicamente se puede liberar al torrente sanguíneo, al plasma, como forma de bicarbonato o ácido carbónico y se disocia y luego realmente pasa a bicarbonato. O pues puede pasar por medio de la anidrasa, eso es de la anidrasa carbónica. Puede pasar realmente a través pues simplemente de la unión con hemoglobina y pues sale a la respiración mediante los pulmones. Entonces, perdón, no sé qué onda. Entonces, ahí está. Vemos que ya que la anidrasa carbónica se encuentra presente en los eritrocitos, pues tenemos esta hidratación que sucede. Vamos a ver que tenemos dos factores que pues ayudan a la liberación de eh, esta eliminación del dióxido de carbono. Pues repito, la anidrasa carbónica se encarga de hidratar el CO2 más agua para volverlo ácido carbónico. Sin embargo, este ácido carbónico se disocia en hidrogeniones o en protones y en bicarbonato. Y pues el otro es el cambio de estado o la transición cooperativa. Vamos a ponerle transición cooperativa. Transición. Que pues es básicamente el intercambio entre estados T y R. Básicamente, eso es, no tiene mayor sentido. Vamos a repetir lo de la anidrasa. Entonces, esta anidrasa básicamente hace que pues se mantenga el equilibrio, un equilibrio ácido-base. Pues porque el CO2 tiene realmente una solubilidad limitada en el agua, a pH neutro, hablando estrictamente a pH neutro. Entonces hace que la simple disolución del gas en el torrente no sea suficiente para las necesidades de transporte. Entonces vamos a ver que el CO2 cuenta con una solubilidad limitada en agua a pH neutro. Entonces vamos a ver que pues no toda la concentración de CO2 que se produzca en el metabolismo pues va a transportarse como CO2. Entonces esta enzima es la anidrasa carbónica, repito, es la que nos va a ayudar a pues básicamente tener esta capacidad de disociar o de pues más bien transformar el dióxido de carbono en un compuesto pues que no sea propiamente dióxido de carbono y que tenga su función metabólica. Aquí vamos a ver que todo este proceso que voy a enroscar, en verde, esto va a ser enzimático.
pues va obviamente por la anhidrasa carbónica. En cambio, esto que pongo de negro lo vamos a decir que es espontáneo. La disociación iónica vamos a decir que es espontánea, mientras que la adición o la hidratación enzimática, pues lógicamente es enzimática. Em, y vamos a ver que pues, este ácido de acá, el ácido carbónico, tiene una constante de disociación, o pK, de 6.35, muy por debajo del pH fisiológico, obviamente. Y pues por eso es que también está la necesidad de transformarlo en una base. ¿Cuál es esta base? Pues es el bicarbonato. Y ahorita vamos a explicar este metabolismo o cómo esta transición cooperativa, cómo se forma y qué es lo que ayuda a la captación de dióxido de carbono. Entonces, recordemos que la hemoglobina cuando está liberando, vamos a decir que está en estado T. Entonces, este estado T es el que nos va a interesar. Estado T o tenso. Entonces, van a producir cambios conformacionales. Recordemos que esto es básicamente la base de todo el sistema de regulación alostérica para volver más afín la hemoglobina a captar moléculas de oxígeno. Entonces, estos cambios conformacionales que se van a producir en el estado T van a ser principalmente entre las dos cadenas beta. Entonces van a ser, ¿por qué? Recordemos cuál es la diferencia principal, hablando únicamente de las proteínas, entre el estado T y el estado R. Esta R de rompe puentes salinos, o tiene rotos puentes salinos. Esta detiene más puentes salinos. Y recordemos que todo esto es por modificación de la estructura terciaria de las proteínas. Entonces, esta formación de puentes salinos, entonces cuando suceden estos cambios conformacionales, se van a formar puentes salinos. ¿Entre qué moléculas? Perdón, ¿entre qué aminoácidos? Van a ser entre el aspartato 94 y la histidina 146. Entonces, la formación de cada puente, obviamente, aparte de requerir la hemoglobina en estado T, va a requerir un protón. Entonces, la obligación que tienen estos es que requieren, por cada puente salino se va a requerir un protón. O como encontramos los protones en el ambiente orgánico, pues va a ser como un hidrogenión. Entonces es obligatorio que existan los hidrogeniones. Entonces vamos a ver que, ¿cómo se llama esto? La absorción va a ser de 2 protones, va a amortiguar el pH acidificante del eritrocito. Y esto es lo que nos va a llevar al equilibrio entre ácido carbónico y bicarbonato. Más a favor del bicarbonato porque si no tendremos un pH más ácido. Entonces vamos a detenernos aquí un poco por partes. Y pues básicamente la capacidad que tiene el estado tenso de absorber o tomar 2 hidrogeniones del entorno va a reducir la acidificación del eritrocito del eritrocito. ¿Esto qué nos va a proporcionar? La absorción de estos 2 protones va a amortiguar, repito, y va a elevar el equilibrio. Esto nos va a mantener un equilibrio ácido-base, que pues no es tema de este video,
pero mantener un equilibrio del ácido carbónico y el bicarbonato. Recordemos un poco de orgánica. Entonces, vamos a ver por qué este es un ácido. ¿Por qué este va a ser ácido? No está en nuestro color de los ácidos. No era. Entonces vamos a ver color ácido y color básico. Entonces vamos a ver que el equilibrio va a ser principalmente para aumentar un poco, aumenta el bicarbonato. Entonces, ¿esto que provoca? El aumento de bicarbonato, el aumento de el HCO3 también va a aumentar la captación de CO2, ya que pues menos principios homeostáticos, el cuerpo dice, bueno, pues hace falta ácido. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta para formar ácido? Agua, que ya tenemos, pero que no tenemos dióxido de carbono. Y como esta reacción es realmente espontánea, pues realmente se autorregula, pues espontáneamente, no hay necesidad. Pues ahora, siguiendo con lo de los protones, vamos a ver que se une a dos protones. Esto va a ser por tetrámero. Ahí está, por tetrámero. Naturalmente, si se acumulan, si se llega a acumular ácido, pues se va a reducir el número de protones absorbidos. ¿Por qué? Porque pues se necesita, es como decirlo, ya que está en equilibrio, y recordemos que pues la formación básica pues es esto. Entonces, como no tenemos esta estructura o esta parte de la formación del, del ácido carbónico, que es sumarle o añadirle más bien un protón al bicarbonato, pues no tenemos esa conversión directamente. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que no va a estar en estado disociado por un aumento exagerado de los hidrogeniones. Y si no está disociado el bicarbonato en un protón y el ion bicarbonato, por un aumento de hidrogeniones, significa que se va a encontrar en estado de ácido. Y si se encuentra en estado de ácido, pues se va a perder la capacidad de absorber hidrogeniones. Creo que es un poco confuso, lo expliqué como pude. Entonces, también vamos a ver que una mayor concentración de hidrogeniones va a favorecer el estado T. Y entonces, al favorecer el estado T, favorece o aumenta la liberación de moléculas de oxígeno para quitar el estado T y volverlo, para quitar el estado R y volverlo estado T. Entonces, vamos a repetir pues solamente que la unión de estos protones a la hemoglobina en estado T permite que pues se pueda liberar o que se pueda mejorar la absorción de dióxido de carbono para llevarlo a los pulmones y seguir con la respiración celular. Entonces va a mejorar también el equilibrio ácido-base. Es tanto un mecanismo de supervivencia como un mecanismo de regulación ácido-básica. Lógico. Siguiendo ya, vamos a ver que esta liberación de protones también nos va a ayudar a la liberación del CO2 en los pulmones. Entonces aquí nos vamos a meter en otro tema. Vamos a ver que al llegar a los pulmones, ¿qué es lo que va a suceder? La presión parcial de oxígeno va a aumentar.
aumenta mucho, lógicamente. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Va a favorecer la unión a hemoglobina. Bueno, la desoxihemoglobina, pues, la hemoglobina desoxi. Y esta hemoglobina, ¿qué es lo que va a suceder? Va a pasar de estado T, lógico, a estado R. Recordemos que todo este proceso de unión-liberación es lo que nos va a cambiar los estados y la conformación de las estructuras terciarias de las proteínas, a su vez de que su disposición espacial. Pues recordemos qué es lo que va a suceder con este cambio conformacional. Va a ser una rotura de puentes salinos. Esta rotura de puentes salinos vamos a recordar, o tal vez vamos a volver a ver, que va a liberar dos hidrogeniones, que son los que se unen posteriormente para recomponer este estado. Entonces, estos hidrogeniones, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a unir al bicarbonato, a nuestro amortiguador. ¿Y qué es lo que nos va a formar? Dos ácidos carbónicos. Y esto eh, también va a favorecer la deshidratación de, pues, ¿cómo se llama esto? Del ácido carbónico para producir CO2 y agua, obviamente. Pues ya con esto, que bueno, este CO2 que se produce se va a eliminar por respiración. Nítido. Este equilibrio de los protones, toda esta parte del equilibrio de los protones en el pulmón, en la transición del estado T y R, intercambio, y los equilibrios de los iones, todo esto se le va a conocer como efecto Bohr. Entonces, esto último que expliqué sobre todo es lo que vamos a conocer como el efecto Bohr. ¿Sí? Ahora vamos a seguir explicando qué es lo que también sucede con el dióxido de carbono. Y vamos a ver que la hemoglobina realmente transporta únicamente el 15% del CO2 metabólico en la sangre venosa. Pues cómo se va a transportar este CO2, esto creo que no se entiende mucho. ¿En qué forma se va a transportar este CO2? Va a ser en forma de carbamatos. No hay necesidad de saber qué es un carbamato únicamente, pues, conocerlo, ya que, bueno, a términos simples de descripción, los carbamatos van a formarse con los nitrógenos terminales de las cadenas polipeptídicas. Se van a formar a través de los nitrógenos terminales de cadenas polipeptídicas. Y pues la formación de estos carbamatos va a cambiar el grupo amino. Entonces estos aminos van a pasar de positivo a negativo. Y pues esto, ¿qué es lo que va a provocar? Va a favorecer la formación de puentes salinos.
es parte como parte de este efecto Bohr, la unión de los protones también va a favorecer pues la formación de carbamatos. Entonces, eh, mientras la liberación pues va a descomponerlos. Solo para aclarar lo que el efecto Bohr va a favorecer como desfavorecer, siempre que se favorezca la formación de puentes salinos, vamos a ver que esta formación va a depender de hidrogeniones. Bueno, y ahora vamos a pasar con una parte del metabolismo de los eritrocitos que va en relación con la glucólisis, que es el efecto que tiene del 2,3-bifosfoglicerato. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Va a favorecer el estado T. ¿Mediante qué? Estabilización. Entonces, ¿cuál es el fundamento detrás de esto? Es un fundamento más que nada espacial. Vamos a ver que al formar este estado T, se va a abrir una cavidad en la interfaz de las 4 subunidades y entonces este estado T, ¿qué es lo que va a hacer? Que esta molécula de 2,3-bifosfoglicerato tenga la capacidad de estabilizar mediante la unión que ocupa esa cavidad, haciendo más estable la estructura de la hemoglobina T. Entonces vamos a ver que esto va, va a propiciar el cambio, por eso es que digo que favorece, va a provocar el cambio de R a T y la liberación del O2. Entonces no solo favorece el estado T, sino que por ende va a liberar más O2 y repito estabilizarlo y provocar el cambio obviamente. Pues vamos a ver que eh, lo que favorece obviamente también va a ser la formación de puentes salinos, ya que esta estructura va a formar puentes salinos entre la lisina E6 y la histidina H21 y unos grupos aminoterminales de las cadenas beta, que son los de la valina Na1. Entonces, estos se van a provocar por la unión del 2,3-bifosfoglicerato y todos estos requieren romperse para el estado R. Entonces, recordemos que la síntesis del 2,3-bifosfoglicerato es a través del intermediario de la glucólisis 1,3-bifosfoglicerato. Esto va a ser catalizado por una enzima bifuncional. Entonces lo va a catalizar, o bueno, creo que me sale mejor ponerlo de esta forma. Lo va a catalizar una enzima bifuncional, aunque es más bien un proceso interconvertible. La sintasa de 2,3-bifosfoglicerato, o también llamada la 2-fosfatasa. El bifosfoglicerato se va a hidrolizar a 3-fosfoglicerato, pues por actividad de la 2-fosfatasa o de la porción 2-fosfatasa que tiene esta enzima. Y pues eh, ¿cómo se llama esto? A 2-fosfoglicerato por otra enzima que es eh, una fosfatasa de polifosfato de inositol múltiple, solo para tenerlo en cuenta y escribirlo. Entonces
después de esto, vamos a ver que el bifosfoglicerato se va a hidrolizar en 3 fosfoglicerato y este se va a convertir a 2 fosfoglicerato por una otra enzima, la fosfatasa de polifosfato de inositol múltiple. Ahí está. Entonces, estas actividades o toda esta síntesis, vamos a ver que vamos a hacer que la síntesis de 2,3 bifosfoglicerато, ¿qué es lo que va a suceder? Es sensible a pH. Y pues la acidificación va a producir, vamos a ponerlo acá, al acidificar por CO2 va a, va a producir o va a aumentar el 2,3 bifosfoglicerato. Y pues, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a incrementar el impacto que tienen los protones, el impacto de los hidrogeniones o protones que se unen después de los cambios de estado. Entonces, ¿cómo se llama esto? ¿Qué es lo que va a provocar esto? Recordemos que todo el punto de esto es favorecer la liberación de O2. Y eso es el fin final de toda esta porción. Y pues en la hemoglobina fetal vamos a ver que este compuesto es más débil. Y sí tiene su fundamento, obviamente. En la hemoglobina fetal, el 2,3 bifosfoglicerato es más débil. Es más débil. Principalmente por un cambio de proteínas que hay, ya que no hay cadenas beta sino gamma. Entonces, en lugar de haber puentes de H21 y en lugar de haber puentes H21, van a haber puentes de serina. Perdón, van a haber residuos de serina. Y la serina no puede, no puentes salinos. Entonces provoca que sea más débil. Y se estabiliza peor el estado T, lógicamente. Hay cambios fisiológicos que provoca la altitud. Entonces va a incrementar el número de eritrocitos. Entonces la altitud va a incrementar los eritrocitos. Por lo tanto, la concentración de hemoglobina también. Recordemos que los corchetes significan concentración. Y también, ¿cómo se llama esto? Va a incrementar la síntesis de 2,3 bifosfoglicerato porque se busca una mejor perfusión. Entonces vamos a tener muchas mutaciones que van a afectar a la hemoglobina humana. Son hemoglobinopatías, se conocen más de 1100. Se estima que el 7% de la población pues tiene este tipo de enfermedades.
y les vamos a describir algunas. Y la hemoglobina. Para empezar con estas dos hemoglobinas, aquí vamos a ver que el hierro, que es lo que va a tener, en lugar de estado ferroso, va a ser estado férrico. Recordemos que esto inhibe la función metabólica del hierro. Entonces va a inhibir la función metabólica del hierro. Repito, va a inhibir su rol metabólico. Está bien. Entonces, el hierro vuelve a ser ferroso por una enzima llamada reductasa de metahemoglobina. Está bien. Y estos valores pueden aumentar fisiopatológicamente por causas oxidativas. Entonces, ¿cuáles son las causas oxidativas que pueden provocar esta formación de metahemoglobina o hierro férrico en la hemoglobina? Las sulfonamidas, que es un medicamento, pues reducciones de la reductasa de hemoglobina y pues la herencia de un gen con un factor de mutación, una alteración llamada HBM. Entonces, y aquí es donde pasamos a la hemoglobina M. La hemoglobina M tiene pues en la histidina F8 más bien, no tiene una, va a ser reemplazada por una tirosina. Entonces, en lugar de is F8, esto no existe acá, va a ser una TIR F8. No sé si es con Y, la verdad, creo que sí. Entonces, este hierro va a formar un complejo iónico. El hierro de esta hemoglobina va a formar un complejo iónico que con el anión, con un anión de la tirosina, entonces el hierro va a formar un compuesto iónico. Y como sabemos que los metales son muy buenos donadores de electrones, al formar el compuesto, se va a volver hierro férrico, que se va a estabilizar. Entonces, en la cadena alfa de esta hemoglobina, el equilibrio RT va a favorecer al estado T. Y pues la afinidad por el oxígeno se va a reducir y el efecto Bohr está ausente, muy importante. Va a disminuir la afinidad por el oxígeno, pero más importante, el efecto Bohr está ausente. Esto es mucho más claro. Y vamos a tener algunas mutaciones que favorecen a la hemoglobina en estado R. Que no se detallan mucho, pero la hemoglobina de Chesapeake, por ejemplo. Chesapeake, lógico, van a aumentar la afinidad por el O2, entonces no se logra liberar adecuadamente, que es lo que va a provocar una hipoxia tisular
y va a también producir una policitemia, un incremento en el recuento de glóbulos rojos. Ahora, una que ya deberíamos conocer, la hemoglobina S. En esta recordemos que la afectada es la cadena beta. Vamos a ver que el aminoácido valina va a ser reemplazado por un grupo, un residuo polar, vamos a decir que es apolar, y este GLU6 es polar en la cadena beta, en la subunidad beta. Realmente no importa mucho. Entonces, esto, ¿qué es lo que va a suceder? Va a provocar un parche, por así decirlo, entre muchas comillas. Va a ser de carácter hidrófobo en la superficie de la subunidad beta, de tanto la desoxi como la oximoglobina. Entonces, ¿cómo explico esto? Vamos a ver que pues este parche, por lo general en la hemoglobina adulta normal, va a estar expuesto o va a estar presente únicamente en el estado desoxigenado. Entonces, em, la hemoglobina S en una concentración, perdón, en una presión parcial de oxígeno baja, la desoxi pues puede provocar fibras helicoidales largas o retorcidas. Y la unión de la desoxi va a terminar la polimerización de esta fibra, ya que, pues, como habíamos dicho, esta carece de un segundo parche pegajoso, ya que entonces esta sí tiene la capacidad para unirse a otra molécula de hemoglobina. Para aclarar, vamos a decir que este parche es extra. Entonces este no está en la adulta normal. Aquí solo hay un parche que se encuentra, hay un parche en desoxi. Pero este parche, ¿cómo decirlo? Va a limitar la unión a la hemoglobina. La unión a otro hemo. A otra hemoglobina. Perdón. En cambio, esta hemoglobina S, al tener este parche, pues se va a polimerizar, por decirlo de una forma, agrupando más subunidades de hemoglobina S, agrupando múltiples subunidades de hemoglobina S, lo que va a formar polímeros. Entonces estos polímeros van a ser de carácter insoluble. Este carácter insoluble va a formar una hoz, que pues, no sé, dibujante, pero algo así. Va a formar una hoz, que es la anemia de células falciformes. Entonces, va a provocar la lisis eh, en estrechamientos, como en donde, en los sinusoides. ¿Cuáles sinusoides? Esplénicos. Y pues va a provocar un montón de efectos secundarios. Entonces, recordemos entonces que estos polímeros se van a potenciar, va a incrementar por la presión parcial baja, como en una altitud extrema.
Entonces, anemia de células falciformes o enfermedad de células falciformes, estas subunidades van a estar, pues, van a estar, van a estar hechas desgracia. Y pues, ¿qué es lo que se hace para esto? Se pretende inducir la expresión de hemoglobina fetal para inhibir esta hemoglobina S. Entonces, el trasplante de células madres y pues, un futuro de terapia genética que aún está presente. Ya para terminar muy brevemente con las implicaciones biomédicas, vamos a ver muy brevemente. No quiero alargar tampoco mucho el video. Mioglobinuria. Pues el nombre dice bastante. Pues por aplastamiento del músculo esquelético. El músculo esquelético se aplasta, provoca daño renal. Y el daño renal va a hacer que aparezca mioglobina en la orina. Entonces también se puede detectar por un infarto agudo al miocardio o por rabdomiólisis, que es una lesión muscular donde se hace desgracia el músculo. También tenemos anemias muy conocidas. Es una reducción general del número de eritrocitos o de concentración de hemoglobina. Reducción de la concentración de hemoglobina o reducción del número de eritrocitos. Entonces, lo más común es por deficiencia de hierro, ya se conoce. Y pues también la deficiencia de vitamina B12 puede provocar anemia perniciosa o B9, la sideroblastia. Y pues ¿cómo comienza el diagnóstico? Es con un nivel de hemoglobina. Vamos a tener un defecto muy, muy poco común que sepa. Las talasemias. Es un defecto genético. Es un producto de las cadenas, el producto de la ausencia parcial o total de pues de las cadenas alfa o beta. Entonces se han identificado 770, pero son solo 3 las que son comúnmente son más comunes, y es posible que afecten a las cadenas y se van a conocer talasemias alfa y talasemias beta. Aparte ahí se determina por superíndices, ahorita lo vamos a ver. Están entonces alfa y beta. Y cada una de estas puede indicar si hay ausencia total o parcial de la hemoglobina mediante un superíndice, entonces 0 y menos. Entonces, si su síntesis está reducida, pues va a ser menos. Y si hay ausencia total, pues 0. ¿Y cuál es el tratamiento? Trasplante de médula. Entonces, vamos a ver que hay hemoglobinas mutantes, pues que son comunes en poblaciones y se puede heredar, pero bueno, no es tan importante describirlo. Y por último está la hemoglobina glicada. Que es HbA1c. Entonces, la glucosa que ingieren los eritrocitos para pues, su energía puede formar
un aducto covalente en los aminos, en los grupos amino epsilon de residuos lisilo o aminos alfa de las valinas terminales. Entonces, vamos a ver que en los grupos amino epsilon de los lisilo o en los amino alfa de las valinas se van a formar compuestos covalentes con la glucosa. Entonces, este proceso se va a conocer como glicación, es una glicación no enzimática. Entonces, eh, vamos a decirlo que esto es una glicación que es diferente de la glucosilación. Esta va a ser no enzimática. La glicación no enzimática. Y pues ya conocemos los valores. Pues lo ideal es que sea menor a 5%. Menor al 5%. O bueno, más bien este es el valor normal. Entonces es valor normal que diga. Y pues este valor o este examen va a determinar la concentración media de glucosa de 8 a 12 semanas anteriormente al examen. Bueno, aquí terminaríamos con hemoglobina.